Señoras y señores, una vez más, buenas noches a Gran Canaria y a todos los radioyentes que nos oyen por la FM 24.8, además de la tele online a través de canal13digital.com. Sepan ustedes que hoy vamos a tratar el tema de las prospecciones petrolíferas amenazan a Canarias. Esto es una pregunta, en principio, que lo voy a hacer a nuestro contertulio de hoy. Pero no sin antes debo de decir que mañana previsiblemente se apruebe en el Consejo de Ministros la subida de la luz, que dispara más de un 11% en enero. En enero la luz estará más cara, evidentemente ha subido casi un 80%, según diversos medios como El País, El Mundo, de la subida de la luz tan importante. Si tenemos en cuenta que los pensionistas solamente la han subido un 2,25%, evidentemente este invierno lo vamos a pasar muy chungo en el sentido de que hay muchas familias que no pueden usar el agua caliente, la calefacción, etcétera. Y es un problema. E inclusive el Partido Popular el otro día tuvo la oportunidad, una propuesta del Partido Socialista, de no cortar la luz, el gas o los temas de energía a través de una propuesta que hizo el Partido Socialista en el Parlamento Nacional, el cual el portavoz del Partido Popular contestó de una manera muy ambigua, que en principio estaba de acuerdo, pero que no, que parecía que todo el mundo iban a aprobar esa propuesta para no cortar la luz a los más pobres de este país, que ya somos bastantes. Por lo tanto, yo no voy a entrar sin más, sino voy a presentar nuestros contertulios de hoy, que son los siguientes. A mi derecha tengo a José Ignacio de Nueva Canarias, José Ignacio Ramírez, concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Le voy a corregir, solo por esta vez, es José Eduardo Ramírez. Ah, sí, José Eduardo Ramírez. Mi abuelo se llamaba Eduardo, sí. Y aunque sea por él. Sí, gracias por la corrección. Nada. Por otro lado, tenemos a Alfonso Campamor, secretario de la agrupación local, o sea, secretario de organización de la agrupación local de Las Palmas de Gran Canaria y asimismo también concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Buenas noches, señor Campamor. Buenas noches, don Nicolás, no secretario de organización, secretario de comunicación. Perdón, de comunicación. Hoy está usted, que está buena. La subida de la luz lo tiene. La subida de la luz me trae destemplado. Me trae loco. Y por Izquierda Unida tenemos a don Sergio Millares, por Izquierda Unida Canaria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y para no meter la pata, dígame usted qué cargo tiene ahí, porque... Bueno, yo soy un militante de Izquierda Unida Canaria. Sí. Militante no ostenta ningún cargo... de la Asamblea Local de Izquierda Unida Canaria. No tengo ningún cargo, ni tengo ningún cargo público, ni nada de eso. Bien. Bueno. Pero tampoco quiero corregir, yo no quiero corregirlo. Sí. Después a lo mejor le corrijo en alguna pequeña cosilla que dijo antes, pero ahora... Bueno, pues yo no sé si están ustedes a favor de esta nueva subida bestial, porque un 11% me parece demasiado en esta época de crisis que estamos. Me gustaría que me dieran una opinión sobre este tema para después pasar a la opinión del día. Comenzamos con usted y la opinión de la subida de energía. ¿Qué le parece? Porque el 11% para todo el Estado, no solamente para Canarias. Sí, no, por supuesto que nosotros no podemos estar de acuerdo. Yo creo que es una malísima noticia, sobre todo porque yo ya he oído algunas declaraciones de miembros del Partido Popular, de miembros del gobierno, desmarcándose de esto, diciéndonos que nosotros no tenemos responsabilidad, el gobierno no sube el recibo del agua, de la luz, perdón. Estoy yo también obsesionado con Emalsa, perdóneme. Son 3 veces ya. Exactamente, pero ellos se descargan y dicen, no, son las eléctricas las que están subiendo el recibo de la luz. Pero claro, las reglas del juego, quien pone las normas para que eso suceda así, eso sí tiene responsabilidad el gobierno y tiene muchísima responsabilidad el Partido Popular. Esto al final, estas subidas de la luz se proponen en subastas, en donde los compradores y los vendedores de la electricidad y la energía son prácticamente los mismos. Hay situaciones absolutamente dantescas que provocan esto, con lo cual no puede desmarcarse el gobierno del Partido Popular
Popular no puede desmarcarse el señor Soria y decir que él no tiene responsabilidad, porque esa parte no le compete. Las reglas del juego las han fijado ellos y las pueden cambiar. Y lo que me parece sobre todo más grave es lo que usted acaba de comentar sobre el tema de la pobreza energética, ¿no? Es decir, de la cantidad de ciudadanos que hay en Canarias, y pensemos también en la gente en la península en inviernos duros de muchísimos sitios en donde no tener electricidad y donde no tener luz puede hacer que la gente se juegue la vida. No estamos hablando de ninguna tontería, y que las instituciones no respondan y no tengan la posibilidad de poder paliar este tipo de cuestiones cuando los ciudadanos acrediten y certifiquen que efectivamente no pueden pagar los recibos porque no pueden, no porque no quieran, sino porque no pueden. Es decir, me parece que hubo una oportunidad buenísima en el Congreso de los Diputados para resolver esa cuestión, y el Partido Popular, una vez más, mira para el otro lado, se pone de parte de los poderosos y deja tirados a los ciudadanos a los que se supone que debe representar. Señor Campoamor. Bien, yo creo que esto hay que enclavarlo dentro de los múltiples engaños y mentiras que nos tiene acostumbrados el Partido Popular desde que llegó al poder hace ahora escasamente 2 años. La subida de las tarifas eléctricas que ha anunciado el ministro Soria, que tengamos en cuenta que tenemos un ministro canario, que es el ministro de Energía, En 3 ocasiones dijo que no iba a subir. Han subido el coste de la energía eléctrica en el mes de julio el 1,2%, en agosto el 3,2%, en octubre el 3,4% y ahora anuncian en enero el 11,2%. Es decir, van a subir más de un 20%. Y corrigiendo lo que usted había dicho antes en la presentación, hoy mismo se aprueba que la subida de las pensiones es el 0,25, no el 2,25, el 0,25. Y está previsto una inflación de un 2%, con lo cual el pensionista va a perder de su poder adquisitivo el 1,75. Pero es que va a perder mucho más, porque no va a poder ni encender la luz para alumbrarse por las noches. El Partido Socialista hizo una proposición en el Parlamento esta semana de que a todas las personas, aquellas familias que estuvieran por debajo del umbral de la pobreza, que no tuvieran recursos económicos, que no se les cortara ni la luz, ni el agua, ni el gas, porque es algo vital para la supervivencia. Como bien ha dicho también José Eduardo, no solamente aquí en Canarias, sino en sitios donde hay frío, es que no pueden encender la calefacción. Entonces, me parece que es inaudito, no nos sorprende, porque ya estamos curados de espanto con todo lo que está haciendo el Partido Popular con los 2 años de gobierno, mentira tras mentira. Y sin embargo, creemos que esto ya ha dado una vuelta de tuerca, que se ha pasado todas las líneas rojas que se podían marcar en un sistema democrático y donde hay que apoyar que, por ejemplo, que en Canarias tenemos, aquí en Las Palmas tenemos 56.000 parados y un 30% por debajo del umbral de la pobreza. Es que es imposible apretar más las tuercas. Entonces, lo que no puede ser es que bajen los salarios, bajan las pensiones y lo único que sube aquí, el único que gana son los bancos y ahora mismo las eléctricas, que suben un 11%. Me parece que es inadmisible de todo punto de que nosotros consintamos el que esté produciéndose estas circunstancias en nuestro país. Además, le debo decir que Endesa en estos días va a distribuir dividendos, y yo entiendo que los dividendos son los beneficios que obtiene la empresa por el servicio de producción y distribución. De todas formas, yo creo que hay que estudiar una carrera superior, ya no de ingeniero, sino todavía más de doctorado, para entender el recibo de la luz. Para entender el recibo de la luz hay que estudiar una carrera, hay que ser, no sé, doctor honoris causa en ingeniería eléctrica, para poder entenderlo. Porque el común de los mortales no entiende el recibo eléctrico. Bueno, don Sergio Millán, por Izquierda Unida. Sí, bueno, yo quería aclarar una cosa que, bueno, que probablemente no esté reñido con lo que ha dicho el compañero del Partido Socialista, pero Izquierda Unida en el Parlamento presentó una proposición en el sentido de proteger a aquellas rentas más bajas y los que tienen más problemas, las capas más desprotegidas de la población, en el sentido de que no se le cortara el agua y la luz, etcétera. Fue Izquierda Unida. Probablemente hayan 2 mociones que confluyeron, no lo sé ahora. Pero es evidente que hay un rechazo claro por parte del partido del gobierno, del Partido Popular, a esta medida que quiere proteger, hacer una protección mínima a aquellas personas que están sufriendo de una manera tremenda en este tema. Y sobre todo para evitar que las compañías privadas pues les corten el agua y la luz a estas personas. Estamos hablando, y es importante que la población lo sepa,
de dos recursos básicos absolutamente necesarios para la población. Sin el agua y sin la luz no hacemos nada. Estamos en un contexto de crisis económica del 2008 y que ha castigado básicamente a la población que está en los niveles de la escala social, los niveles inferiores. Es decir, los salarios más bajos se han reducido más todavía. Quienes lo está pasando peor son ellos. Es decir, se ha tratado de salvar a los bancos y se está salvando a determinados bancos a costa de cargar los costos de la crisis, los costos de esa salvación en la población más desprotegida. Y eso me parece una cosa brutal, que creo que la población canaria debe responder y debe responder adecuadamente a esta agresión. Esto es una agresión en todas las reglas que creo que no podemos permanecer ajenos. Yo creo que lo que hay que hablar en el tema de las eléctricas y en el tema del agua, básicamente en estos dos recursos fundamentales, tenemos que hablar de los procesos de privatización. Porque en los años 90 se vieron las privatizaciones como la panacea para solucionar los problemas que tenían las administraciones. Por eso se privatizaron esos recursos que eran básicos para la población. Claro, se solucionaba un problema que era probablemente los balances de determinadas instituciones, ayuntamientos, etcétera, coyunturalmente, pero se creó un problema a largo plazo que lo estamos viendo ahora. El tema de Malsa, como citó antes el compañero, está a la orden del día, ¿no? La vergüenza, el robo, el atraco a mano armada que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Las Palmas con el tema de Malsa y el tema del recibo de la luz es brutal. Es decir, ¿cómo que le tenemos una deuda a las compañías privadas? Le tenemos un déficit que tenemos que pagar todos nosotros a las compañías privadas por la utilización de una red, de unas determinadas redes que son públicas. Es decir, aquí hay un error que creo de entrada, de principio, creo que absolutamente sesgado y destinado a favorecer a las personas y a las empresas privadas y a los grandes multinacionales. Entonces, me parece a mí que creo que esta subida del recibo de la luz es un atraco brutal y creo que no debemos permanecer ajenos. Por eso, si me permite, por eso yo comentaba antes lo de las reglas del juego. Es decir, eso no puede ser una excusa de nadie. Decir es que nosotros no podemos hacer nada cuando primero las reglas del juego las han hecho ustedes y las pueden cambiar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este tema. El tema del déficit tarifario. Es que fíjense cómo es la trampa. El señor Soria propone una cantidad de dinero para las eléctricas para reducir el déficit tarifario, que a lo mejor podría haber sido beneficioso para los ciudadanos de manera directa, pero de manera indirecta no, porque al final el dinero sale del mismo sitio, es decir, del bolsillo de todos nosotros. Y se incrementa el déficit. Exactamente. Y después llega Montoro, que es el que manda ahí, porque Soria no manda en el Congreso de Ministros, el que manda es Montoro, y echa para atrás esa propuesta del señor Soria, con lo cual el año que viene va a ser peor. Es decir, la luz el año que viene subirá todavía mucho más. Permíteme no meter más, porque como más de vez el primer turno y ya usted ha consumido dos. Evidentemente yo debería decir que Endesa, ya lo dije antes, distribuye beneficios. Estas empresas lo único que quieren es distribuir beneficios. Si ya el año pasado distribuyen beneficios, este año que toca, pues evidentemente no lo entenderán los ciudadanos, porque hay un monopolio entre Gas Natural, Endesa y otra compañía más. Hay un monopolio aquí. O sea, en Canarias solamente hay un servidor de la energía, que antes era Unelco y pasó comprada por Endesa. O sea que estos monopolios se van criando y evidentemente la luz más cara de Europa está en España. No cabe la mayor duda, también lo dicen los periódicos. Sin más, vamos a hacer un pequeño análisis antes de ver un vídeo de la opinión del tema nuestro de las profesiones petrolíferas en Canarias. Y es compatible el petróleo y el turismo. Lo traslado a la mesa y empieza, por ejemplo, de Izquierda Unida, para que después continúe el Campo Amor y terminas tú. Un minuto, 2 minutos para hablar los problemas ya del petróleo, que también tiene problemas en Endesa, por eso hemos sacado. Pero ahora vamos a hablar solo de petróleo.
de estas proporciones que se figura en Lanzarote y Fuerteventura a 10 o 15 millas de la costa. Binomio petróleo-turismo. Bueno, yo no me alejo mucho de las posiciones que tiene, por ejemplo, el Partido Popular en Mallorca o en Valencia con respecto al petróleo, porque han limitado y han impedido que existan extracciones en sus costas por los peligros que existen en la economía turística, etcétera, que depende mucho. Canarias tiene una economía basada en gran medida en el turismo. Evidentemente podemos discutir si eso es correcto o no, o hay que diversificar más la economía, que creo que sí, que hay que diversificarla y no tenemos que depender exclusivamente del turismo. Me parece que hay que abrir otras vías de crecimiento económico. Pero con respecto al petróleo, yo creo que en este momento, tal y como está planteado, es absolutamente incompatible. Y lo explico. ¿Por qué? Porque el petróleo a esa profundidad que se pretende, estamos hablando de miles de metros de profundidad, es decir, hay una relación directa entre cuanto más profundidad, más peligro y más riesgo existe. Y la plataforma oceánica que tenemos y la que llega en la mediana que está en la parte de Canarias, pues evidentemente hay un peligro grave de vertidos petrolíferos, porque por ejemplo lo que pasó en el Golfo de México hace unos años, que ocasionó un desastre desde el punto de vista ecológico tremendo. Y ese es un peligro que existe en Canarias. Y si existe ese peligro de vertidos en base a la profundidad que se van a hacer las extracciones y las prospecciones, pues me parece que yo creo que tenemos que tener claro que el petróleo es un peligro para la industria turística. Bien. Señor Campoamor. Bien, yo lo ampliaría más. Yo no diría petróleo turismo, yo diría petróleo modelo de desarrollo sostenible que tiene Canarias. Canarias ha apostado por un modelo de desarrollo sostenible potenciando la conservación del medio ambiente y la incorporación progresiva de las energías renovables. Ya se encargó el ministro Soria de quitar las subvenciones a las energías renovables y a continuación de volver a dar eficacia a un decreto ley que ya el Tribunal Supremo había derogado una parte del decreto, que era el del 2001, porque no se daban las circunstancias de conservación de la naturaleza. Me parece que, como ha dicho también el representante de Izquierda Unida, me gustaría que los parlamentarios del Partido Popular en Canarias tuvieran el mismo nivel de influencia que tuvieron los valencianos para convencer al señor Soria de que no se iban a hacer prospecciones en Valencia, o los mallorquines. Sin embargo, los parlamentarios canarios están defendiendo este modelo, que este modelo es incompatible no solamente con el turismo, sino con la economía de Canarias y con la supervivencia de la población en Canarias. Porque yo me gustaría hablar de los riesgos que comportan no solamente el vertido cuando se hayan hecho las perforaciones, sino las propias prospecciones. Hay un informe de una comisión de expertos que dedica un montón de líneas a decir que no solamente hay riesgo cuando haya vertidos, sino en las propias prospecciones y en las propias perforaciones. Con lo cual nos quedaríamos, sobre todo teniendo en cuenta, nos quedaríamos no solamente sin turismo, sino sin modelo económico. Pero es más, Lanzarote y Fuerteventura son reservas de las biosferas desde el año 93 y del año 2009. Y hay que cuidarlas. Y eso no hay una cantidad de especies que están protegidas en aquella zona que desaparecerían. Es decir, la catástrofe que sería para Canarias, no solamente para Lanzarote y para Fuerteventura, sino para todo el archipiélago, porque hay un estudio de corrientes y de flujos que llegarían a todas las costas de todas las islas, no solamente las islas occidentales, sino las islas orientales. Llegaría al Hierro y a La Palma y a Gran Canaria. Y luego ya hablaremos también, en un segundo turno, hablaremos de lo que implica en las desaladoras, porque nosotros el agua nuestra, el agua que consumimos es el agua desalada. Es decir, cómo afectaría cualquier tipo de vertido con esas corrientes y con esos flujos que hay en estudios en el mar que afectaran a nuestras desaladoras. Nos quedaríamos sin agua. Cuando Lanzarote y Fuerteventura, el 100% del agua de abastos es agua desalada. Don José Eduardo. Sí.
Coincidir, por supuesto, con las dos palabras que me han precedido. Es decir, además del riesgo medioambiental, que por supuesto existe, que se le puede causar a toda la zona, a la fauna y a la flora marina, que es muy rica en esa zona, y que todos los estudios demuestran que efectivamente tanto las prospecciones como la extracción son peligrosas para todas las especies que habiten por esos lugares. Indudablemente, con el modelo económico que ahora mismo Canarias, que sostiene a Canarias, la extracción de petróleo es absolutamente incompatible. Entre otras cosas, porque al fin y al cabo, en estas cosas lo que hay que medir son los riesgos y los beneficios que se pueden obtener. Conocemos los riesgos, nadie asegura, ningún solo estudio, ni siquiera los estudios de la propia Repsol aseguran que no haya riesgos. Los riesgos existen, y si esos riesgos se producen son catastróficos. ¿Y cuáles serían los posibles beneficios para Canarias de la extracción del petróleo? Pues yo creo que aquí es donde hay que empezar a desmontar las mentiras del Partido Popular y las mentiras del señor Soria. Es decir, todo este discurso de va a generar muchísimos puestos de trabajo, eso es mentira. Dieron datos el otro día que decían que se iban a crear 5.000 puestos de trabajo en Canarias relacionados con el tema del petróleo. Repsol tiene en todo el mundo menos de 5.000 trabajadores. En todo el mundo. ¿Va a crear 5.000 puestos de trabajo solo para Canarias? Eso es absolutamente absurdo. La gasolina no va a ser más barata en Canarias. No hay ni una sola normativa, no hay ni un solo papel en donde venga recogido que porque aquí se vaya a extraer petróleo, nosotros vamos a tener una gasolina más barata. La hacienda pública canaria no se va a ver beneficiada. No se ha hablado todavía de ese supuesto canon que se pagaría. No es real. No es una empresa española, como se nos dice, los beneficios de una empresa española. Yo voy a leer, antes hacía mención de lo que decía el Partido Popular, estas son declaraciones del señor González Pons, y él dice, ese petróleo que destruiría el mar y el turismo no daría beneficio más que a la multinacional que se lo lleve. Es decir, para el señor González Pons, Repsol es una multinacional, para otros es una empresa española tremendamente patriótica, de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos. El señor González Pons no es un militante cualquiera del Partido Popular, me parece que es el secretario de formación o algo así, un dirigente destacado del Partido Popular a nivel nacional, y que como es valenciano, pues se ha posicionado absolutamente en contra de que se extraiga petróleo en el Mediterráneo. Yo invito a la gente, porque es un discurso, la verdad es que en ese sentido yo no coincido en otras cosas con el señor González Pons, pero en ese sentido el discurso es brillante, que la gente se meta en YouTube y busque un discurso del señor González Pons hablando del petróleo. Todos compartiríamos absolutamente todo lo que dice. Habla de energía negra frente a energías limpias. ¿Tienes la fecha del discurso? Es muy fácil. Pero antes de que estuvieran en el poder. Claro, por supuesto, vale, por supuesto, fue en el pasado mandato. ¿Estuviera en el poder quién? Fue en el pasado mandato, pero ya en este es decir, estaba el Partido Socialista gobernando cuando González Pons hace esa declaración. Pero ya en este mandato, y en este mandato pero también. ya en este mandato, porque estas declaraciones sí son del año 2012, dice el señor González Pons que está tranquilo porque tiene el compromiso del señor Soria de que en el Mediterráneo no se harán prospecciones porque pone en peligro el turismo. Es decir, esas son las frases textuales del señor Pons y de los acuerdos que ha llegado con el señor Soria. Es decir, el señor Soria, sorprendentemente, está muchísimo más preocupado por el turismo de Valencia y de las Baleares que el de Canarias. Y recordemos que el señor Soria, según sabemos, nació en Telde. Sí, pero yo ahí sí que decir una cosa. Yo lo que he pedido... Perdón un momento, vamos a ver un vídeo de la opinión de los contraturos y después ya nos podemos interrumpir y tal, porque si no se nos alarga el proyecto. La realización, si es tan amable, entrar bien. El petróleo negro es la pregunta del día en la capital Gran Canaria. ¿Estamos los ciudadanos a favor o en contra de las prospecciones? Vemos lo que han opinado. Señora, ¿está en contra o a favor de las prospecciones cerca de Canarias? En contra, porque no me gusta que estén jurungando las Canarias. Ya bastante tenemos con el terremoto eso que viene en cada momento, de La Palma. Malo, porque las islas no están muy fuertes, digo yo. Sí puede ser un movimiento y lo que sea, con esas máquinas que meten allí, tú me dirás. Pues estoy en contra, porque nosotros tenemos un modo de vivir, que tenemos cosas puras y turismo y todas estas cosas que tenemos para defendernos y un medio de vida para salir a los canarios adelante. Sí afectaría, no tanto al turismo, a quien afecta es a los medios de comer y de todo de los canarios. Afecta a todo. Y el turismo a nosotros nos beneficia. Yo le diría que sean sensatos y que busquen la forma mejor de que el canario viva mejor
de que el canario viva mejor, que siga lo de Eddy Merckx, que busca la forma de que los alemanes vivan mejor que lo que están. Y nosotros que lo mismo, que hagan lo mismo con nosotros, porque si no vamos a terminar porque todo va a ser un desastre. Pues el consejo que daría es que obren con inteligencia y que sigamos una vida como no tan mal como creen la gente que es, sino que cada vez vayamos a más y a mejorar. No, es beneficioso para el archipiélago y tarde o temprano tendrán que sacarlo, pero ahora no es momento propicio porque ahora tenemos un medio de vida en que salimos airosos de él. Hombre, a favor. ¿Por qué? Pues porque creo que si podemos conseguir petróleo para que nuestras islas podamos salir de la crisis, de la economía y ayudar mucho más al turismo y a la creación de empresas y empleo, pues por supuesto estaría de acuerdo. Hombre, si ya lo miramos por el sistema ecológico, pues ya estamos tocando otros temas, porque sí podría afectar, ¿no? A nivel de, pues no lo sé, de contaminación o... Por supuesto, ¿no? Porque tenemos que mirar para nuestras islas y lo que digo, la economía y que el país resurja y nuestra isla sobre todo. Pues que nos unamos, que no creo que todo sea contaminante si se hace dentro de unas indicaciones o como les quieran llamar, y sería productivo para todos, pienso. Habría creación de trabajo, de empleo y saldríamos adelante, es lo que creo, vamos. Totalmente en contra. ¿Por qué? Porque perjudica mucho sobre todo al turismo que está viniendo ahora, que es muy bueno y todo eso, y a nosotros particularmente, nosotros que tenemos unas playas maravillosas, o sea que no podemos permitir eso, supuestísimo, claro que sí, perderíamos todo, o sea, es que prácticamente vivimos casi todo ahora mismo del turismo, y entonces si perdemos eso, es que lo perdemos todo, la verdad que no se puede permitir eso, no podemos permitir los canarios, no tenemos que llegar a que llegue a tales extremos, tenemos que no dejar que ocurra eso, por supuesto. Sobre todo a don José Manuel Soria, que es el protagonista de todo este tema, ¿me entiendes? De todo. Es que este señor ya tiene que marcharse, es que no se puede, no puede estar ahí. Él ha sido el que ha llevado esto para adelante, porque es que eso antes no se hacía, ha sido este hombre que se ha metido ahí, estado siempre en la política, llega ahora a ser presidente de ministro, y entonces es que no se puede permitir, desde luego. Y para ellos sí, para ellos que lo van a explotar, sí, pero para nosotros nada. Nosotros seguiremos como siempre, los ricos, los pobres, pobres. Y ahora vemos más pobres que nada, es que aquí ahora mismo esto es una pasada. No al petróleo, no al petróleo, por supuesto que no. Estoy en contra porque es malo para el turismo y para las playas, por la contaminación del medio ambiente y porque solo se benefician los que son dueños y los que hacen eso para ganar dinero. Bueno, para la economía sería bueno, pero para el turismo no. En contra totalmente. ¿Por qué? Porque es un peligro para la fauna, para las playas. Si de repente hay un vertido y se llenan las playas, ¿qué de nosotros, del turismo, de la fauna? Es horrible. Si hubiera petróleo, ¿usted cree que el dinero se quedaría en Canarias o se iría a la península? Creo que sería la península. Imagino que la ciudadanía en general tendría que salirse a la calle. Y yo entre ellos, claro. Porque todos opinan, pero no es opinar, es llevar a cabo lo que opinamos. Y deberíamos salir todos. ¿Un no rotundo, por tanto? Sí, completamente. Señoras y señores, ya hemos visto la opinión de nuestra gente, la opinión de la calle. Evidentemente hay casi unanimidad que el petróleo no. Además, el concierto está un poco que el propio ciudadano desconoce que en esta compañía Repsol, que es de España, o se supone que es española, está apoyado por los fondos de inversión de cualquier punto del mundo, y por lo tanto ni tan siquiera piensan los canarios que esos beneficios que pudieran dar el petróleo podrían ser para Canarias, para crear puestos de trabajo. Y si nos damos cuenta por una filtración que me dijeron que Repsol tiene 5.000 puestos de trabajo en todo el mundo, ¿cuántos puestos de trabajo va a crear en Las Palmas o en Canarias?
pues seguramente los 200 que tenían apuntados, que son los que perforan el pozo y el mecanismo de alguna ayuda que tenga en el suelo de Canarios, o sea, en los astilleros. Y sin más, pues ya hemos visto todo el vídeo, y como antes comenzó el amigo de Nueva Canaria, pues que comience el señor Campoamor. Bien, yo quisiera centrar también por qué en el año 2012 el ministro canario Soria concede permiso a la multinacional Repsol para que haga las prospecciones y las extracciones en Canarias. Hay que tener en cuenta que este decreto del año 2012 está recurrido por los cabildos de Lanzarote, de Fuerteventura y del propio gobierno de Canarias. La urgencia es para obviar la nueva reglamentación que prepara la Unión Europea sobre seguridad en las prospecciones petrolíferas, para evitar grandes riesgos de vertido e indemnizaciones que tengan que hacer. Antes de que salga la normativa de la Unión Europea, Soria concede a Repsol la facultad de hacer prospecciones petrolíferas en las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Soria, que más que el ministro canario, parece que es el consejero delegado de Repsol, porque si no, no se explica. Yo sí quisiera decir que tengo en mis manos un informe del Consejo Científico del Comité del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, que establece la cantidad de riesgos que nos vemos los canarios implicados en el supuesto de un posible vertido. Impacto de las perforaciones, voy a leer unas cuantas. Destrucción directa de comunidades de los fondos, comunidades tanto de flora como de fauna. Contaminación durante la perforación, porque durante la perforación se utilizan unos lodos para compactar la tierra, y esos lodos contienen unos productos químicos, aparte de metales pesados que se quedan. Impacto en el medio y largo plazo sobre la fauna y la flora marina, solamente eso con las perforaciones. Los vertidos. Impactos directos y que sean letales sobre la flora y la fauna, sobre los crustáceos, los moluscos, las aves, los mamíferos, las tortugas, sobre la pesca, sobre la costa, sobre las especies y espacios protegidos, que hay muchísimos en Canarias, que somos reserva de la biosfera, impacto sobre la calidad del agua y, sobre todo, impacto sobre el modelo económico y el modelo de desarrollo. ¿Qué ocurriría si hay un vertido y que, debido a las corrientes y a los remolinos que hay en el océano, llegara a las costas de todo el archipiélago canario? Un auténtico ¿Qué desastre. ocurriría en las plantas potabilizadoras que son de interés nacional, las potabilizadoras aquí en Canarias, y donde en Lanzarote y en Fuerteventura el 100% del agua de abastos es de las potabilizadoras, si se vieran contaminadas con cualquier vertido? Y estamos dando a un largo plazo una carta totalmente abierta de que pueda haber cualquier tipo de vertido. Y ese vertido, hay estudios científicos de que, debido a las corrientes marinas y a los remolinos que se forman, llegarían a todas las costas, incluso a la costa africana. Es decir, ¿qué es lo que se pretende con esto? Esto es un pelotazo económico terrible, pero no para Canarias. Aquí quien gana únicamente es Repsol. Sí, evidentemente no hay beneficio para Canarias, inclusive... Entonces, ya lo que a mí antes. me gustaría era que, aparte de decir todas las ventajas que puedan tener, que me digan todos los inconvenientes que tienen. Y desde aquí pido a todos los parlamentarios canarios que tengan ese nivel de influencia que han tenido los parlamentarios del PP, que tengan ese nivel de influencia que han tenido los valencianos o los mallorquines, cuando han convencido al señor Soria de que allí no va a haber prospecciones petrolíferas. Luego, el peso específico que tiene el Partido Popular de Canarias en Madrid es cero. El único que pinta ahí es el señor Soria, y que está haciendo todo lo posible porque Canarias no salga solamente de esta recesión que tenemos, sino que nos hundamos muchísimo más. Sí, pero no solo por eso, señor don Alfonso Campoamor. También es verdad que es un tapón que tenemos por la energía
renovables. Ha quitado las ayudas. Ha quitado todas las ayudas y exacto, y es un tapón que tenemos en el gobierno que Sí, más que un ministro canario parece un ministro de y todavía estamos con otra... el primer concurso que hubo de las eólicas que lo sacó su hermano, Sí, Soria, sí. No Y nos que, por olvidemos. cierto, tumbaron los tribunales. vamos a... Sí, bueno, yo quería hacer varias reflexiones también y al calor de las opiniones de los ciudadanos que ha salido en el reportaje de estas opiniones, ¿no? Hay la única chica que dijo que sí, que estaba de acuerdo, claro, porque partía de un error que creo que es elemental, ¿no? Es decir, pues, que es importante que se quede aquí en Canarias porque nos va a favorecer, etcétera. Y esta es una idea que ya se ha dicho, pero yo creo que es importante redundar en ella. Estos beneficios, los posibles beneficios inmediatos, económicos, de petróleo, etcétera, no se van a quedar en Canarias, para nada. Se van a ir a una multinacional donde los intereses son múltiples y variados y que no se va a quedar absolutamente nada aquí. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a beneficiar, para nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Noruega, cuando se extrajo petróleo del Mar del Norte, pues los noruegos crearon una empresa pública. Una empresa pública donde, bueno, puede ser, podemos discutir la idoneidad o no idoneidad del petróleo del Mar del Norte, etcétera, etcétera. En una época, estamos hablando de los años 70, 80, donde, bueno, se planteó ese tema. Hoy hay mucha más sensibilidad y hay mucha más experiencia con respecto a la extracción de petróleo que la hace más complicado y fundamentalmente en los lugares donde hay mucho más profundidad. Pero bueno, vamos a concebir que los noruegos, bueno, yo creo que de alguna manera ellos dijeron, bueno, pues los beneficios tienen que ir a la población y tienen que revertir en los presupuestos públicos y tienen que beneficiar a la población en su conjunto. Aquí en Canarias y en España, ¿qué se ha hecho con Repsol? ¿Qué es Repsol? Como ha dicho el compañero del Partido Socialista. Pues Repsol es una empresa privada con intereses privados y el señor Soria está al servicio de Repsol y al servicio de las multinacionales. Pero no solo Soria, estamos hablando de la delegada del gobierno de Canarias, estamos hablando de una serie de personas que están continuamente haciendo declaraciones que están defendiendo a Endesa, están defendiendo a Repsol, están defendiendo determinados intereses y determinadas empresas multinacionales. Una cosa que creo que es insólito pensarlo, porque se supone que los partidos políticos y los políticos están al servicio del bien común. Yo creo que es una cuestión que debe estar claro en los políticos. Pues los políticos no están al servicio del bien común, porque este petróleo va a estar al servicio de intereses privados. Y una última reflexión es sobre el modelo energético global a nivel mundial. El petróleo se acabará, es decir, tiene los días contados. Es decir, pues evidentemente no va a ser ni para mañana ni para dentro de 10 años, pero ya se está hablando y hay proyecciones claras de 50, 100 años no va a existir petróleo, aunque se está abriendo en el Ártico determinados nichos de petróleo que están apareciendo ahí. Bueno, y por supuesto cada vez se está haciendo a mayor profundidad, por lo tanto cada vez se incrementa más el riesgo de que ese petróleo se perjudique. Y están habiendo movimientos, incluso desde la propia economía americana, ¿no?, que depende en gran medida del petróleo, en el sentido de Obama, etcétera, que está tratando de introducir el tema del coche eléctrico, tratando de potenciar otro tipo de industrias, otro tipo de utilización de fuentes de energía más renovables. O la propia Unión Europea, que está planteando también la necesidad de la diversificación energética y la necesidad de la utilización de fuentes de energía alternativas. La pregunta que tenemos que hacer a los canarios: ¿es posible que Canarias juegue un papel en esta nueva era energética, en esta era en la que se necesita energías renovables, energías que se obtengan del sol, del agua, del viento? Es decir, ¿Canarias puede jugar un papel? Tenemos agua, tenemos mareas importantes, tenemos sol, tenemos viento. Por lo tanto, yo creo que la apuesta de Canarias, la apuesta energética de Canarias, claramente debe estar por las energías alternativas y no por este tipo de energías que no solo son contaminantes y corren un peligro brutal, sino que se acabarán algún día. Y nosotros no podemos pensar en el presente y vivir en el presentismo. Tenemos que pensar en el futuro. Y Canarias puede ser pionera para el futuro. Bien, muchas gracias, don Sergio. Pero yo apuntaría un poco. Canarias es rica en dos cosas. Mucha agua. Tenemos el mar que nos rodea por todos lados y podemos crear energía tanto eólica como también por la de hidrógeno cuando se descubra perfectamente que ya hay coches que funcionan solamente con hidrógeno
que se puede controlar eso eficientemente por explosiones y otras cosas, ¿no? Y también eólica, solar. Tenemos casi 360 días al año con los vientos alisios, que son unos vientos deseables porque son unos vientos continuos y estables para todas las energías eólicas. Pero claro, tenemos un ministro que de momento ha parado toda lo que es la energía renovable. Además, pretende que los que tienen los molinos paguen un impuesto. O sea, de alguna manera, aunque el sol, el viento es gratis y el agua es gratis, el agua del mar, pues de alguna manera este hombre pues quiere, no sé, ha buscado un impuesto, creo entender, de poner un impuesto al que tenga un molino dando luz a su casa de autoconsumo. Y creo que está, no como delegado de Repsol, es que tengo que decir que es delegado auténtico de Repsol. Porque vamos, no entiendo yo por qué quiere ponerle un impuesto al sol, a la energía. Bueno, por eso le llama a alguna gente en tono jocoso Repsoria, ¿no? Porque precisamente yo creo que está absolutamente entregado a la causa. Y eso sí tiene que ver, ya no es ninguna broma, con el tema de la famosa puerta giratoria de los determinados ministros y cargos públicos que acaban sentados en consejos de administración de las eléctricas de las que hablábamos antes o de esta empresa. De las eléctricas, perdón. Dos eléctricas. Por eso, pero bueno, que ahí están, o en empresas de telecomunicación, etcétera. Duopolio. Sí, duopolio. O en las empresas de telecomunicación también se sientan algunos, que yo creo que me parece que habría que empezar también a limitar esas cuestiones. Yo creo que podríamos hacer una apuesta a día de hoy, los 4 personas que nos sentamos aquí, a que Soria acaba en el Consejo de Administración de Repsol. De eso no me cabe la menor duda. Pero a mí sí me gustaría hablar también de las personas que han hablado y sobre todo de la chica que se manifestaba a favor, porque utilizaba argumentos, yo creo, honestamente, seguramente ella de manera bien intencionada cree que efectivamente esto va a crear empleo, pero porque es lo que le han dicho, es lo que está leyendo, y es lo que a mí me molesta enormemente, que se está utilizando por parte del Ministerio y de Repsol un argumento que va a donde sabe que la gente le duele. Estamos pasando una situación de paro tremenda y entonces van a apelar a eso. Esto va a crear empleo, va a crear riqueza. ¿Cómo nosotros vamos a oponernos a esto? Después juegan también con un falso patriotismo, ¿no? Esto es una empresa española, Marruecos lo va a sacar, ¿cómo vamos a permitir nosotros que Marruecos lo saque y nosotros no? Es decir, como va a haber un riesgo que lo puede provocar Marruecos, nosotros inteligentemente duplicamos el riesgo. Entonces, porque estamos a más profundidad. Claro, entonces, como hay un riesgo, nosotros, venga, lo hacemos también y duplicamos el riesgo cuando es perfectamente posible, y todo el mundo lo sabe, que hay foros internacionales y hay maneras también de negociar con Marruecos si se saca o no se saca ese petróleo de la manera que se saca, porque con Marruecos se negocian muchas cosas y a lo mejor hay que introducir este elemento dentro de las negociaciones con Marruecos. Se habló de la comparación con Noruega, que utiliza también el Partido Popular. Es que en Noruega lo hacían y tal. Claro, pero el modelo de Noruega, está explicado perfectamente, es un modelo en donde todos los beneficios de la extracción del petróleo, todos los beneficios eran para los noruegos. Es decir, corrían riesgos, pero se llevaban todos los beneficios. Eso no ocurre aquí. Aquí Canarias va a correr todos los riesgos, pero no se va a quedar con ninguno de los beneficios. Y termino esta intervención hablando de las alternativas. Es que si dijéramos que no se puede hacer otra cosa, pero usted lo acaba de explicar, somos laguna del sol, del mar y del viento, posibilidades infinitas de buscar alternativas. Y agarrándome a los argumentos que utiliza el Partido Popular, eso sí que genera empleo. Y genera empleo estable, y genera empleo de futuro. Eso sí es diversificar la economía, eso sí es pensar en el futuro, en posibilidades de hacer otras cosas que además no ponen en peligro el sector del que vivimos, que es el turismo. Bien, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el petróleo que hay ahora mismo existente y que se puede explotar es un petróleo que está con alto riesgo su extracción. Es decir, el petróleo que estaba muy cerca de la superficie ya está extraído. El petróleo que se pretende sacar está a 3,5 kilómetros de profundidad. Con lo cual, el riesgo de cualquier tipo de accidente es enorme. Es el riesgo como lo que sucedió hace un par de años en el Golfo de México. Es decir, y es un riesgo que cuando se produce el vertido es irreversible. Eso ya no hay quien lo pare. Entonces, estamos hablando de una perforación a 3,5 kilómetros de profundidad, con lo cual lleva muchísimo riesgo. Pero tampoco entiendo yo ni al señor Soria ni al gobierno del PP cuando todos los gobiernos en Canarias, Parlamento de Canarias,
Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Fuerteventura se han puesto en contra. Es decir, en lugar de cambiar el paso, dicen que lo cambie la compañía, que ellos lo lleva bien. Es decir, no hacen caso a las autoridades de Canarias para nada. Entonces, yo no sé lo que acaba de oír entre estos espectadores que se le ha hecho la entrevista, me gustaría también referirme que no tendrás imágenes de las cantidad de manifestaciones donde se pusieron en la calle más de 50.000 personas protestando contra las posibles prospecciones petrolíferas que ya han empezado y que ya han empezado a deteriorar todo nuestro entorno y nuestro ecosistema, con lo cual eso es insalvable. Bueno, si me permite redundar un poco en lo que se estaba diciendo, yo creo que estamos viviendo en el actual Estado español un proceso de recentralización. Es decir, el Partido Popular ha llegado con una idea muy clara en el sentido de asumir y de asumir competencias y debilitar a las autonomías. Es decir, no solo avanzar en el modelo que yo creo que se impone en estos momentos, avanzar en un modelo más descentralizado, yo creo que hacia un Estado federal claramente, y más con lo que está pasando en Cataluña y con las opiniones de una gran parte de la población catalana que quiere expresarse libremente. Yo creo que es un buen momento para que este país aborde una profunda un cambio en el modelo territorial. Sin embargo, con lo que está pasando en el Partido Popular es justamente lo contrario. Hay un proceso de centralización clara y Soria es una de las expresiones más claras de ese proceso de descentralización. Es lo que está, cómo se está enfrentando a la presidencia del Gobierno de Canarias, cómo se está enfrentando a las instituciones canarias, cómo se está enfrentando a los cabildos, cómo está desafiando permanentemente a eso. Yo creo que una de las, digamos que es un campo de prueba, es un sondeo lo que está haciendo Soria también con respecto a este pulso que está haciendo en general contra la inmensa mayoría de las instituciones canarias, y forma parte de un planteamiento que yo creo que es claramente centralizador o recentralizador de las administraciones públicas en España. Bien, me está avisando de realización de que nos quedan unos minutos para finalizar este programa. Yo voy a dar una vuelta otra vez para analizar, ya suficientemente analizado, pero queremos decir si ustedes piensan que no está respetando la dignidad del pueblo canario en su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución, pues que viendo como el señor Soria no hace caso, aunque sea canario, que a lo mejor ustedes podrán valorar si es el mejor ministro canario que ha estado en toda la democracia, valorar si es el mejor ministro canario, porque si es el mejor ministro, mire usted lo que va a hacer. Yo conozco a otro ministro que fue Jerónimo Saavedra y por lo menos sí consiguió cosas para Canarias, entre ellas que nos ubicara, que antes nos ubicaban en el mar del Mediterráneo y ahora nos ubican, toda Europa nos ubica en donde realmente estamos, o sea, en África. Aparte de otras cosas que consiguió siendo ministro de Educación, parece que fue, y de obras de administraciones públicas y de cultura también. Era un hombre dialogante, pero este hombre es que no dialoga con nada. Entonces yo les voy a dar a ustedes 2 minutos a cada uno para que diga lo que quieran, lo que evidentemente piensen, ¿no? Y además no se olviden de felicitar las Navidades, ya que estamos en la fecha, y debo recordar a todos nuestros televidentes y radioyentes y la televisión online que la televisión continuará emitiendo habitualmente los programas, algunos programas los repetiremos, pero desearles felices fiestas a todos, y además que nos pueden seguir en online a través de la FM 94.8 y en los canales 56 y 58 de la TDT en Gran Canaria. Entonces, ¿quién empieza usted y después cierra uno de los dos? O sea, bueno, como es que ya... Empiezo yo, sí.
Sin problema, no. Le estaba oyendo hablar y me estaba acordando de ese dirigente empresarial que dijo cuando nombraron a Soria ministro que a los canarios nos había tocado la lotería. La verdad es que sí. una lotería fantástica, porque hemos perdido el convenio de carreteras, nos han quitado todo el dinero para el plan de empleo, nos obligan a bajar con el certificado de residencia debajo del brazo, esas cosas que a los canarios nos tienen tan felices, y estamos tan encantados con que nos haya tocado esa lotería. La pregunta concreta que nos hacía, si ya lo dice Roma, ¿no? Por supuesto, espero que se me esté notando. No es 28 de diciembre, sí, pero espero que se me esté notando. Parece que está irónico. Pues el modo irónico. La pregunta que nos hacía, por supuesto hay una falta total y absoluta de respeto hacia las instituciones canarias, empezando por el gobierno de Canarias y pasando por los dos cabildos más afectados, que son el de Lanzarote y el de Fuerteventura, que se han manifestado claramente, y que el ministro y que el gobierno de España ni siquiera se ha dignado a negociar, a sentarse, a hablar con ellos, a consultar a los que ahora mismo nos gusten o no nos gusten, son los legítimos representantes de los ciudadanos. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de este tema, del argumento que utiliza el señor Bravo de Laguna, y que nosotros podríamos compartir cuando habla de lo de los hoteles de las 4 estrellas. Dice que el gobierno de Canarias le impone a Gran Canaria que no se puedan hacer hoteles de 4 estrellas en Canarias, y pasa por encima de la autonomía que teníamos los gobiernos insulares de decidir el futuro de la isla. Eso lo dice el señor Bravo de Laguna, apoyado por todo el Partido Popular, cuando habla de turismo, pero que rápidamente se olvidan cuando Lanzarote y Fuerteventura también se manifiestan en contra del tema del petróleo, pero ahí sí que la autonomía insular nada tiene que ver, y el respeto a lo que ordenan los cabildos. Si queremos salir de dudas, la propuesta que hace Nueva Canarias es que la llevamos planteando hace muchísimo tiempo. Nosotros claramente estamos a favor del no a las prospecciones, y así lo hemos dicho, pero si queremos salir de dudas, vamos a consultar a la ciudadanía, vamos a perder el miedo. Ahora que también se está hablando tanto de consultas, perdamos el miedo y consultemos a la ciudadanía, hagamos un debate en donde los que opinen que sí pongan los argumentos sobre la mesa, los de verdad, no las mentiras que cuentan, los de verdad, y que los que opinamos que no, pongamos nosotros los argumentos sobre la mesa y podamos contrastarlos y podamos saber quién miente y quién dice la verdad, y que al final decidan los ciudadanos. Nosotros, esa es nuestra propuesta. Si queremos salir de dudas, que decida el pueblo canario. Bien, y aprovecho, perdona, como dijo que felicitáramos las Navidades, felicitar las Navidades a todo el mundo, y que tengan un año fantástico, muchísima salud, que yo creo que es lo más importante, y mucha fuerza para seguir luchando por los sueños. Bien, yo voy a empezar al revés. Yo voy a empezar felicitando las Navidades a todo el mundo y desearles que el 1 de enero no se lleve a efecto esta subida de la tarifa de la luz del 11%. Por lo menos alguna lotería nos ha tocado, ya que nos ha tocado la lotería negra de tener un ministro canario que no lucha por Canarias, aunque tampoco lucha por el interés general, porque nosotros somos españoles lo mismo que los de Valencia, de Sevilla, Córdoba o Galicia. Yo quisiera leer las conclusiones que llega un informe de un consejo científico de un comité de la UNESCO, donde dice: de producirse en el ámbito de Canarias prospecciones previstas en el decreto 2012 por el cual el señor Soria autoriza a Repsol a que haga prospecciones, si se dan vertidos de hidrocarburos, causarían un importante impacto medioambiental, ya que podrían verse afectados los ecosistemas y los valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad existente en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, y serían dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario. Es decir, porque sea Lanzarote y Fuerteventura, no pensamos que en Gran Canaria, en El Hierro, en La Gomera o en Tenerife no se va a dar este lugar. Los daños se extenderían al ámbito económico y todo ello repercutiría en el bienestar de la población. El nivel de impacto negativo dependerá del grado de contaminación y se pone igualmente de manifiesto que las actividades de perforación y prospección causan también afecciones medioambientales. Esto lo dice un comité científico, apolítico si queremos llamarlo, y dice cuáles son los riesgos. A mí me gustaría que tanto el señor Soria como los diputados del Partido Popular canarios explicaran a los canarios cuáles son los riesgos que están asumiendo con las prospecciones petrolíferas por la concesión que se le ha dado a Repsol de efectuarlas durante una serie de años. Eso es lo que me gustaría que el año 2014 se nos diera esa noticia y nos explicaran cuáles son, porque ya nos han dicho las ventajas, que nos digan qué inconvenientes, porque esto trae muchos inconvenientes. Muchas gracias. Sí, yo mucho me temo que el Partido Popular no va a decir la verdad al respecto. Además, tenemos los antecedentes de aquella crisis del Prestige,
donde recordamos todas las afirmaciones del señor Rajoy, de aquellos hilillos de plastilina que estaban vertiéndose en el mar y que no tenía ninguna importancia. Fíjense lo que pasó después y cómo la costa gallega fue arrasada por la marea negra, ¿no? Aquello que en parte también yo creo que le costaron las elecciones al Partido Popular, ¿no? en aquel 2004. Bueno, yo creo que, por supuesto, felicitar y desear un feliz año, y hay que ser realista para la población canaria. Nos esperan años muy duros. Es decir, yo creo que no podemos creernos los cantos de sirena que están diciendo que estamos saliendo de la crisis, que ya se están empezando a ver elementos que permiten que el crecimiento se está empezando a dar, etcétera. Es todo mentira. Es todo mentira, porque lo que se ha hecho es reflotar a los bancos en perjuicio de la población más humilde, y que hay sacrificados en todo esto. Y por lo tanto esta situación se va a mantener un largo tiempo. Yo creo que debemos luchar contra el petróleo que se nos quiere imponer. Evidentemente tenemos que lograr que la población canaria se exprese, y un referéndum. Yo creo que estamos en una sociedad democrática donde la población no solo se tiene que expresar cada 4 años en unas elecciones y elegir a los representantes, se tiene que expresar para temas concretos. Y este es un tema concreto especialmente sensible, ya lo hemos visto en las entrevistas, y que es importantísimo que la población se pronuncie, y un referéndum es fundamental. Pero mucho me temo que este Partido Popular no quiere que la población se exprese y quiere imponer su voluntad, su santa voluntad, y defender los intereses de las multinacionales. Yo por eso creo que lo que nos espera, años duros, pero me parece que debemos tener esperanzas. ¿Esperanzas por qué? Porque existe una población, existe unas ansias, unos deseos, y debemos ser optimistas, pero desde la lucha. Porque creo que debemos salir a la calle, creo que debemos protestar, y creo que debemos decir exactamente lo que pensamos, y no permitir que 4 mangantes estén imponiéndonos su santa voluntad. Bien, yo solamente quería hacerle una apreciación a usted, don Nicolás. Estamos aquí representantes de Nueva Canaria, de Izquierda Unida Canaria y del Partido Socialista. A mí me gustaría que hubiera estado representante del Partido Popular para que defienda su postura. Debo decir, cuando los temas a tratar en esta televisión o en este plató son temas que a ellos les chocan, ellos han sido invitados de igual forma y de igual manera, y de momento no nos contestaron a la invitación que se cursó en su momento, así que estaban invitados pero no han contestado. Yo por supuesto no vamos a estar detrás de la persona con un micro persiguiendo, que en otra cosa me podrían acusar de escrache a esta televisión. Bueno, pues con la nueva ley de seguridad ciudadana le cierran el kiosco. Multón seguro. Por eso cuando el compañero de Izquierda Unida ha dicho lo de las manifestaciones en la calle, hay que tener cuidado, porque con la ley Mordaza ahora mismo te pueden buscar la ruina por manifestante. La Constitución no garantiza el derecho de manifestación y de huelga, y debemos hacerlo en momentos como este. Yo no voy a hacer la misma pregunta a todos los partidos que hice la semana pasada sobre la responsabilidad de los partidos que vienen, si anularían las leyes que esta gente están haciendo sin consenso de ningún partido. No voy a hacer la misma pregunta, ya lo han significativamente, todos dijeron que sí renunciarían, menos el representante del Partido Popular, que dijo que sí, que estaba todo bien y que no la quitarían las leyes. Así que a mí esto me recuerda me rejuvenece, porque me recuerda en mi época de estudiante universitario, donde luchábamos por el derecho de reunión, de manifestación y de asociación, y entonces parece ser que esos derechos son los que ahora se quieren eliminar. Bien, pues tal como decía don Sergio Millares antes, el Prestige, recuerdo que el único condenado que ha sido por el Tribunal Supremo de Galicia, o exacto, ha sido 1 año y medio de cárcel al capitán. Los demás poderes, pues no ni tan siquiera pagan los gastos de recoger el vertido que se provocó. Los voluntarios que trabajaron
miles de toda España que estuvieron en el Prestige. Yo espero que eso no nos afecte a los canarios un día, que tenga que venir de toda España a limpiar nuestras costas. Por lo tanto, teniendo tantos recursos naturales, tanta cosa que tenemos aquí en Canarias, el turismo, el medio ambiente, etcétera, yo espero que no se produzca la perforación de los pozos en territorio canario. Un poquito más allá están los de Marruecos perforando y no sé, que también podríamos tener un problema ahí, pero de todas formas yo no le quiero amargar estas Navidades a todos vosotros, queridos radio oyentes, televidentes y de la televisión online, sino desearles lo mejor para el año 2014, pasen una buena fiesta, ya difícil por la economía de todos los hogares canarios, pero por lo menos hay montones de recolectas que están haciendo, y también recordarle que la Asociación de Casa Galicia pues están recogiendo alimentos, juguetes para el día después de Reyes, y nosotros decirle que a partir del 8 de enero estaremos de vuelta después de estas mini vacaciones de Navidad. Y a todos, Gran Canaria, buenas noches y hasta el próximo enero.